Estamos junto a Carlos Grech, nuestro editor internacional, para revisar noticias del extranjero. Cruzamos la cordillera porque hay una polémica inmensa en Argentina tras las declaraciones de Alberto Fernández. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, declaraciones que dio anoche el presidente argentino en una entrevista en el canal TN, en medio de la controversia que hay por el pedido de una condena de cárcel para Cristina Kirchner por la causa vialidad, una causa en la que se le acusa a Cristina Fernández, la vicepresidenta, de ser la líder de un esquema amplio de corrupción en Argentina. En medio de esa entrevista se le pregunta al propio Alberto Fernández acerca de si el fiscal Luciani podría o no experimentar lo mismo que ocurrió con el fiscal Nisman. El fiscal Nisman, que investigaba la muerte en la AMIA, ¿se acuerdan ustedes? Hace algunos años en Argentina. Bueno, ese fiscal finalmente, la verdad oficial es que se suicidó, pero hay una amplia investigación que indica que no habría sido tan así la muerte del propio Nisman. Y entonces se le pregunta al propio Alberto Fernández qué es lo que ocurriría con el fiscal Luciani en esos términos, si podría o no repetirse esa situación. Bueno, y allí viene la respuesta de Alberto Fernández que vamos a revisar aquí en pantalla en este instante. Y lo que dijo es lo siguiente: realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman, dice Alberto Fernández, y luego complementa, y aquí viene la gran polémica, dice: hasta acá lo que le pasó a Alberto Nisman es que se suicidó. Hasta acá no le pasó otra cosa, dice. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Esa frase final es... Exacto. Porque para muchos implica que Alberto Fernández, obviamente no lo dice directamente, pero hay en la oposición argentina a Fernández una clara crítica respecto de que podría haber amenazado incluso al fiscal Luciani de que eventualmente le pudiese pasar algo. Y esa es lo más grave hasta ahora del asunto en torno a las declaraciones del propio presidente argentino. Y en Argentina están todos divididos, me imagino, en este momento, tratando de interpretar estas declaraciones. Sí, obviamente desde el gobierno salieron a defenderlo. El propio presidente Fernández luego habla en una radio, vamos a pasar luego a revisar esas declaraciones, donde dice que fue tergiversado el sentido de lo que realmente quería decir. ¿Él no hizo mea culpa? ¿No dijo que eran desafortunadas sus declaraciones? No, no lo dijo. Simplemente él dijo que lo sacaron, que lo tergiversaron. Literalmente es el verbo que ocupa Alberto Fernández. Los invito a que revisemos precisamente las explicaciones que dio a una radio de Buenos Aires durante la mañana. Si yo hubiera dicho, si esa hubiera sido la pregunta, yo hubiera dicho: no, miren, en mi gobierno no amenazamos, ni perseguimos, ni operamos, ni sobre fiscales, ni sobre jueces, y por lo tanto nadie tiene que sentirse en riesgo. Lo que siento es que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije. O sea, la frase aislada que dice básicamente eso, tiene que ver, aparece involucrado, aparece el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta, y fue parte de la pregunta concreta. No tiene miedo que le pase lo mismo que le pasó a Nisman. Y la verdad fue una pregunta que me sorprendió, porque me pregunté qué tiene que ver Nisman en todo esto. Pero bueno, no, yo no tengo ningún temor que pueda pasar eso. En mi gobierno no amenazamos a nadie, dice Alberto Fernández, pero para muchos el que explica se complica. Y finalmente esa última frase: yo espero que no le pase a Luciani, al fiscal, lo mismo que a Nisman, es algo que va a seguir dando vueltas en la oposición de manera permanente. De hecho, ya hay algunos parlamentarios que han dicho, Humberto, que van a denunciarlo por instigación al suicidio y amenaza de asesinato al fiscal Luciani, al propio Alberto Fernández. Bueno, vamos a ver si prospera también esa denuncia en las próximas horas. Está el presidente de una radio local también tratando de explicar lo que había ocurrido. Sí, y luego lo explica también la propia vocera de gobierno. Y esta siguiente explicación parece aún más confusa respecto de lo que incluso había dicho el propio Alberto Fernández. Revisemos. El presidente respondió la pregunta de los periodistas, tal cual respondió todas las preguntas, yendo a responder preguntas a un medio que ya sabemos que no suele ser de alguna manera solidario con las posturas del gobierno, así que como parte de la libertad de expresión en la que creemos y que queremos profundizar, el presidente fue a responder una entrevista, respondió todas las preguntas, y frente a una pregunta concreta de los periodistas con respecto a ese tema, dijo, porque lo que estaban diciendo los periodistas y lo que estaba diciendo
el periodista que había escrito una nota en ese diario ese día durante la tarde era que se podían comparar las situaciones y el presidente dijo, no sé qué comparación están queriendo hacer o a dónde nos están queriendo llevar. Lo que tiene que hacer el fiscal Luciani es leer el Código Penal. Muchas gracias. Se demoró como... No entendí nada. No, es verdad. Se demoró por lo menos 35 segundos la vocera de gobierno, Gabriela Cerruti, en tratar de explicar que en realidad lo que quería hacer Alberto Fernández era acusar al fiscal Luciani de no estar ciñéndose al Código Penal, pero lo dice en los últimos 10 segundos. Antes de eso, una larga perorata, bien cantinflera incluso. Y además, entre medio, acusando a un medio de comunicación por no ser afín a los intereses del gobierno, porque debiera ser afín, ¿no? ¿Por qué debiera ser solidario, que es la palabra que ocupa Gabriela Cerruti, un medio de comunicación a las ideas del gobierno, cuando lo que un medio de comunicación tiene que hacer es cuestionar aquello eventualmente que en lo que no esté de acuerdo o que no se ciña restrictamente a la verdad, ¿eh? Ese es el fin, ¿no? A buscar las distintas versiones, simplemente. Exactamente. Bueno, ahí está entonces la polémica que arde en Argentina por las declaraciones en una semana muy compleja para el kirchnerismo y especialmente para el presidente Fernández y para su vicepresidenta. Además, lo último, hace algunos años se había entrevistado a Alberto Fernández y él había dicho que él no creía que era un suicidio lo de Alberto Nisman y ahora cambia la versión.